nombre es Patricia Lucila González Rodríguez y soy investigadora y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuéntenos durante qué años ostentó el cargo aquí de Procuradora del Estado de Chihuahua. 2004-2010. ¿Cómo era su relación con la prensa en el estado de Chihuahua primero y luego ya aquí en Ciudad Juárez? Bueno, yo no tenía mucho contacto con la prensa porque me dedicaba bastante a trabajar en la práctica jurídica con los fiscales, con los policías de investigación, con los peritos, y básicamente había una coordinación de comunicación social del gobierno del estado que se encargaban de llevar a cabo pues esos contactos o relaciones con la prensa. Yo tenía más, vamos a decir que más relación con los reporteros de la fuente, ni con los directores, ni con los periodistas que elaboraban artículos, no, mi relación era con los reporteros de la fuente porque siempre trabajaba en campo con los fiscales, los policías y los peritos. ¿Y eran éticos los periodistas? ¿Eran éticos? Usted siempre fue noticia, siempre estaba en los periódicos, obviamente por su cargo, pero ¿cómo la trató la prensa? ¿Cómo la trataban los periodistas, los reporteros con los que usted tenía contacto? Bueno, pues los reporteros como te digo, de la fuente, los que estaban en el frente de la batalla, siempre yo creo que me trataban con bastante respeto y algunos con afecto. Hasta yo decir que tuve relaciones de respeto y afecto con los reporteros de la fuente, o sea, los que trabajaban en las escenas del crimen, los que iban a las oficinas, dialogaban con nosotros sobre los casos, incluso con muchos reporteros todavía, que fueron reporteros de la fuente, conservo una relación muy, muy bonita de amistad, básicamente. Tú sabes que la noticia se construye finalmente no solo por el reportero de la fuente, sino hay otras instancias dentro de la actividad periodística que, bueno, pues que tiene que ver con las relaciones de poder. Entonces, ¿usted nunca encontró que había una cierta línea en contra de la procuradora, en contra del gobierno del Estado en ese tiempo? No, yo creo que cuando yo ingresé a la Procuraduría tenía una edad pues más o menos aceptable de madurez como para entender cuáles son las relaciones de poder que se dan entre el poder periodístico, el poder de la libertad de prensa, lo que da la libertad de expresión, con el poder político que está vigente, ¿verdad? En esos momentos a través de un gobierno, ¿no? O sea, en realidad entiendo que si hubo relaciones por ejemplo, de agresión verbal, de situaciones de señalamientos, y eso es parte, ¿no? De esas cuestiones que se plantean desde las más altas esferas del poder público, por ejemplo, de las coordinaciones de comunicación. Yo llegué a percibir de manera muy clara cómo a veces desde la coordinación de comunicación social de un gobierno, como era el gobierno del estado de Chihuahua, pues se tejían ciertas relaciones con directores de los medios, con algunos periodistas, y a veces se les pedían ciertas notas, ¿no? A favor o en contra de los servidores públicos que estaban en ese momento en el gobierno del estado. O sea, eso lo percibía, y además los mismos reporteros de la fuente te lo platicaban. A mí me decían, varios me decían, cuidado, procuradora, pues ¿por qué usted no habla con este periodista que elabora artículos? ¿O por qué no habla con tal persona? Mire, es que le van a poner esto y esto y esto. Y no le digo, pues, porque ese no es mi trabajo. O sea, mi trabajo es dirigir y coordinar una oficina tan importante como era el Ministerio Público Estatal, y que pues realmente era tan importante para mí que tenía todo un proyecto que se cernió en torno al país, un proyecto de Estado que era el cambio del sistema de justicia penal. Ese fue el único objetivo y la única meta que tuve cuando acepté ser procuradora, y el gobernador José Reyes Baeza Terrazas lo puede confirmar. O sea, mi propósito al haber aceptado era cambiar el sistema de justicia penal, dejar un sistema inquisitorial lejos de nuestro alcance, y trabajar para construir un sistema penal acusatorio, que bueno, yo sé que fui víctima entre comillas, pues de lo que se puede llamar descalificación. Me llamaban la procuradora científica y se burlaban, pero eso es parte de la cultura patriarcal, de la misoginia que impera en todo el país, en todos los ámbitos,
de la actividad pública y privada. O sea, eso yo no lo desconocía y pues, simplemente uno sigue con su objetivo para lograr las metas que se ha trazado dentro de la función pública. Entonces, te digo, yo de los reporteros de las fuentes, de los que estaban directamente en el campo de batalla, lo único que recibí fue afecto, cariño, información, no nada más información del gobierno, sino también información, a veces de algunos casos que me decían, fíjese que este caso es muy similar a aquel, y aquí vimos que un testigo tal se relaciona con aquel, porque tú sabes que se dan esas relaciones en la práctica constante, cuando uno está en el campo de batalla, cuando uno se expone al campo de batalla, o sea, que está en la práctica jurídica de la investigación criminal, inmersa o involucrada para que sus fiscales, sus policías y sus peritos pues hagan un trabajo aceptable dentro de lo que estábamos diseñando con el sistema acusatorio. Y la muestra fue que Chihuahua quedó realmente, se posicionó a nivel nacional, tuvo un reconocimiento impresionante en torno al sistema acusatorio. Posteriormente vinieron las descalificaciones porque pues tú sabes los trabajos que en materia política se hacen para reconocer o descalificar un gobierno entrante y un gobierno saliente. Y bueno, yo creo que se descalificó el sistema acusatorio con 2, 3 casos que hubo ahí muy lamentables sobre sentencias absolutorias, por ejemplo, que yo creo que más que exhibir el sistema acusatorio, exhibieron las fallas y las falencias del sistema inquisitorial y dieron muestra de que teníamos que seguir consolidando el sistema acusatorio en México. Entonces, los cambios de gobierno que van y vienen, finalmente, pues son cambios, ¿no? Que dejando, pues a veces una estela de, vamos a decir, de fallas dentro de los diseños institucionales del Ministerio Público, de las policías, del sistema judicial. Y creo que nosotros logramos consolidar todo un diseño institucional que hasta la fecha se replica en otros estados o trata al menos de imitarse lo que se hizo inicialmente en el estado y después con una reforma del gobierno entrante, 2010, se, pues se trató de elaborar una contrarreforma en contubernio con el gobierno federal, en esa época el gobierno de Felipe Calderón. Ahorita que mencionaba su relación con la prensa, con los chicos, con los de la calle, los que andan en batalla, ¿qué le recuerda de Armando Rodríguez, el Choco? Bueno, Armando Rodríguez y yo tuvimos una relación muy bonita, como te digo, una relación de respeto, porque él era, yo lo recuerdo como la persona que se acercó cuando yo llegué a Ciudad Juárez, se acercó conmigo a platicarme sobre los asuntos de los feminicidios y la verdad que yo aprendí bastante de Armando porque yo le decía Choquito, decía, ay Choquito, ¿cómo eres latoso? Porque no, luego me preguntaba muchas cosas que a él le inquietaban, sobre todo relacionadas con la ciencia forense. Y me decían, pero ¿por qué van a hacer esto en el laboratorio y por qué van a hacer lo otro? Él siempre estaba, era una persona con muchísima curiosidad. Yo le decía que tenía curiosidad científica porque a veces no se explicaba por qué durante tantos años no se había hecho un trabajo aceptable en los feminicidios. Él fue muy crítico en ese rubro, en ese aspecto. ¿Y por qué usted de un día para otro, me decía, pues no era un día para otro, era un año o 2 años para otro, ha logrado consolidar lo de los laboratorios? Es que no me explico, dijo, tantos años que nosotros estuvimos señalando eso. Finalmente observamos que esto que se viene haciendo en Ciudad Juárez, la construcción de los laboratorios de ciencia forense, pues van a significar mucho, decía, para la investigación. Y yo y el Choco, de lo que platicábamos verdaderamente era de eso, de los laboratorios de ciencias forenses. Siempre estábamos platicando de eso porque él me preguntaba, oiga, y bueno, ¿y qué pasa cuando le van mal? Y me ponía, a veces me ponía en aprietos porque me ponía situaciones que él en la práctica había vivido y que tenía esta curiosidad de saber, por ejemplo, de cómo se procesaba la evidencia biológica en los laboratorios o cómo se iba a procesar. Platicábamos mucho de eso y también platicábamos en ocasiones, pues, de los problemas que había con los periodistas en sus respectivas empresas, ¿no? Periodísticas, porque pues ya ves que ahí había muchos, bueno, además de la prensa escrita de los periódicos, había también ya digitales. Empezaban los digitales a crecer. ¿Alguna vez se quejó el Choco de la empresa del diario con usted por No, presiones? de la empresa no. O sea, pues como todos los periodistas, él a veces comentaba,
por ejemplo, los bajos salarios y las pocas prestaciones sociales que tenían, porque trabajaban muchísimo. La verdad, era un trabajo extenuante porque siempre estaban tras la noticia, corrían aquí, corrían allá, muy temprano, en la noche, a todas horas estaban ahí. Y él consideraba que, pues que en realidad los reporteros de las fuentes policíacas eran muy mal pagados. Eso sí lo platicábamos bastante y pues se quedaba en eso, ¿no? En plática. Disculpe, voy a ser muy directo con la siguiente pregunta, pero ¿quién mató al Choco? No, pues la verdad, yo creo que lo mató el Estado, ¿no? El Estado mexicano a través de una política criminal equivocada desde el gobierno federal, al haber finalmente llegado a Ciudad Juárez con miles y miles de militares y policías federales que, como ya ustedes lo pueden ver, pues estaban coludidos con las organizaciones criminales, tan coludidos estaban que ya vemos que se inicia toda una investigación en los Estados Unidos contra quienes se suponía que estaban apoyando realmente la investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada o crimen organizado. Estaban tratando de fracturar todos estos asuntos relacionados con el tema financiero, ¿no? De las organizaciones criminales. Pues yo creo que en el caso del Choco, como en muchos casos, miles y miles de personas que murieron en Ciudad Juárez y en todo el estado, fue a raíz de esa política criminal equivocada del gobierno federal de Felipe Calderón, que finalmente llevó a un enfrentamiento de las organizaciones criminales y las organizaciones criminales a la vez pues, con las fuerzas federales, y nosotros estábamos en medio, el gobierno del estado estaba en medio, igual que los municipios, y pues colaborábamos en lo que podíamos dentro de las investigaciones, y la verdad que colaboramos mucho porque el trabajo que se hizo fue prácticamente el que no hizo el gobierno federal, que era estar investigando delitos que ni siquiera eran de nuestra competencia, porque no querían aceptar el Ministerio Público no quiso aceptar nunca su competencia en todos los homicidios que se generaron derivados de la actividad de estas organizaciones criminales y del enfrentamiento que se daba con las fuerzas federales. Yo digo que pues lo mató el Estado mexicano. Para poder identificar a los probables autores, pues ahí sí que se requería o se requiere, no sé, el estado que lo dejé, pues fue muy avanzado la investigación criminal, fue avanzada porque pues se determinaron líneas de investigación importante y que finalmente se supone que la Procuraduría se comprometió, la entonces Procuraduría General de la República se comprometió a ejercer la facultad de atracción para poder trabajar, creo que con dos informantes o personas, como le llamamos nosotros, testigos colaboradores, para concretar unas órdenes de aprehensión, pero yo ahí me quedé, yo ahí que dejé el asunto, ya no supe qué pasó en el 2010. Para mí no queda claro que las personas que fueron detenidas o que fueron señaladas sean los responsables directos. Puede ser que sí, pero yo todavía creo en el involucramiento de la ex procuradora, de Patricia González. Yo creo que ella pudo haber participado, o sea, que pudo haber sido la responsable intelectual de ese homicidio. Había muchas cosas que desde mi perspectiva llevaban a ello. Y a lo mejor pudo haber participado el Diego y el otro tipo que está detenido en el Cerezo y muchos más, pero en acuerdo con esta señora. Esta señora está, Ella está libre, creo que es académica en la Universidad Autónoma de México. ¿Nunca la buscaron ustedes? Sí, pero hubo un rompimiento ahí muy fuerte con ella desde que mataron a su hermano. Cuando mataron a su hermano, ella responsabilizó a los medios. A mí en lo personal, cuando yo hablé para preguntarle pues, qué había pasado con el caso de su hermano, me contesta y me dice, ya estarán contentos, y me cuelga. ¿De qué manera tú crees que ella estuvo involucrada en ocultar información? No, yo creo que tuvo una participación más directa, o sea que ella pudo haber participado en ordenar el homicidio. Pues sí, pero ya lo dije. Y además lo creo. Si no lo creyeran, no lo decía.
Pues no, yo desconozco las razones de este señor que, ¿cómo dice que se llama? Pedro Torres. Desconozco las razones y los argumentos que tenga en las pruebas, lo desconozco. Realmente el Choco era mi amigo y yo al Choco, en la medida de mis posibilidades, pues lo apoyé en lo que pude cuando él me pidió apoyo y finalmente tuvimos una relación de amistad. Todos los reporteros de la fuente que estaban cerca de él lo saben. Todos los servidores públicos que trabajaron alrededor de nosotros saben perfectamente la relación que yo tuve con el Choco. O sea, si es así, pues el señor que dice que se llama Pedro Torres, pues debería presentar las pruebas, ¿no? Porque en este país, pues a raíz de que todo el mundo puede especular en torno a los puntos estos, luego dicen, pues, dicen que yo maté a todos. Finalmente son temas de misoginia terribles, de una cultura patriarcal. Estoy segura que si se tratara de un hombre, el exfiscal, pues ese señor Torres no diría lo mismo. No tengo nada que ver con ningún asesinato de los que estuvieron relacionados con esta guerra contra el narcotráfico que estableció el gobierno federal en esa época. O sea, es absurdo pensar en eso porque pues, realmente me dediqué a trabajar. Soy una persona que respeta la vida de todos, absolutamente de todos, y que lucha por la vida de los demás. Siempre he sido una luchadora en cuanto a los derechos de las demás personas y uno de los derechos fundamentales más importantes es la vida y la integridad física. Y eso a cualquiera les digo que me conocieron trabajando, les puedes decir. Claro, cuando hay posiciones de poder y de protagonismo, pues tú puedes imputarle y atribuirle hechos a determinadas personas que ves vulnerables. Y punto, ¿verdad? Pero pues hasta ahí se queda. ¿Quién mató a los periodistas y por órdenes de quién? Hay dos casos en particular de periodistas en Ciudad Juárez del Chopo, del diario de Chihuahua, el cual los mató el comandante Chacón por instrucciones de la procuradora, y Enrique Perea en Chihuahua. También fue esta misma persona quien se encargó de ejecutarlos, toda vez que la información de la revista de Enrique Perea y la información que proporcionaba en el diario El Chopo, pues era en contra de la licenciada Patricia González, la procuradora. Es procuradora, hay un video muy lamentable, yo creo que sabe usted de cuál estoy hablando, que refuerza esta hipótesis de que usted mandó matar a Armando Rodríguez el Choco. ¿Qué dice sobre este asunto? ¿Pero cuál video? O sea, no sé cuál video. De su hermano. Ah, el video de mi hermana. No, pues todo el mundo sabe que ese video lo fabricaron. O sea, ¿cómo puedes opinar sobre algo que se fabricó? Es la construcción artificial de información por parte del gobierno federal, porque finalmente el gobierno federal lo que pretendía era tender una cortina de humo de todas las muertes que hubo a raíz de esa lucha injustificada contra los carteles de la droga en la frontera. Y bueno, sacaron todo eso lo construyó prácticamente el mismo Estado mexicano en contubernio con algunos miembros de la delincuencia organizada para pues sacar adelante a las personas que verdaderamente estaban involucradas y por el temor que de alguna manera, el temor que tenían hacia mi actitud en el trabajo. Ellos pensaban que saliendo, pues yo iba a denunciar a una serie de violaciones a derechos humanos en los tribunales internacionales. Y finalmente, pues eso está pendiente, ¿verdad? Porque está pendiente simplemente por cuestiones de seguridad. Uno tiene que saber cuándo es el momento oportuno para poder trabajar este tipo de demanda. Entonces, ¿este país no está preparado para tener encargos a mujeres todavía? ¿Encargos? No, claro que está preparado, tan está preparado que pues yo fui procuradora y mi función como procuradora trascendió no solamente al país, trascendió las fronteras del país, que pues mucha gente tan ignorante como esta persona Torres, que dice usted pues no lo puede ver, ¿por qué? Porque su visión es muy estrecha, es muy corta. Este país está tan preparado que ha habido mujeres muy talentosas que han hecho contribuciones importantes a la ciencia, no solamente a la ciencia, a la política y a los diseños institucionales. O sea, ¿qué te puede decir a ti el hecho de que una mujer cambió el sistema de justicia penal
y se enfrentó al gobierno federal que no quería cambiarlo, porque todos los que trabajamos en esa época, todos los fiscales te podrán decir, los policías, veíamos las agresiones, incluso el mismo hecho de decidir intervenir Ciudad Juárez, cuando íbamos a empezar la implementación, hacia atrás de todo eso hay un plan, ¿no? Un plan federal para impedir la implementación del sistema acusatorio. O sea, nosotros íbamos a empezar a implementar en enero del 2008, empezamos a implementar el sistema acusatorio en enero del 2008 y había una resistencia desde un año antes a cambiar el sistema a nivel federal. No querían la reforma constitucional. A mí me ponían en los periódicos que violaba la Constitución. Todos los académicos y los investigadores gobiernistas, o sea, que apoyaban el gobierno de esa época, nos criticaban en los medios, decían que nosotros estábamos violando la Constitución porque habíamos implementado un sistema acusatorio sin una reforma constitucional. Y esto es muy significativo, esto trasciende verdaderamente las fronteras de un Estado, las fronteras de un país, que eso no lo puede ver a veces la gente en nuestro Estado, ¿no? ¿Por qué? Pues por las limitantes que tienen en cuanto al conocimiento respecto a lo que debe de operar realmente o funcionar en este país para garantizar derechos fundamentales. Volviendo al caso del Choco, ¿qué encontró en el expediente de las averiguaciones? Ya no lo recuerdo, fíjate, pero realmente sí se hizo un buen trabajo por quienes integraron la carpeta de investigación. Yo recuerdo que nos quedamos en ese punto, ¿no? De que ya se habían identificado algunas personas que iban a colaborar con la información y se estuvo insistiendo mucho en que se ejerciera la facultad de atracción, pero igual que como en el caso del Choco, pues finalmente no supe si se llevaron o no el asunto a esta fiscalía que se formó sobre investigación para delitos contra periodistas. Ex procuradora, usted se autoexilió. ¿Qué pasó? De pronto dejamos de ver a la ex procuradora. ¿Qué sucedió con usted? ¿Se fue del país todo este tiempo en el que no supimos de usted? ¿Y por qué? ¿Usted sufrió amenazas? No, a mí jamás me amenazaron. Eso es hasta muy significativo, ¿no? Porque a mí no me amenazaron para que me fuera del país. A mí quien realmente trató de incriminarme, como te digo, fue el gobierno federal para tender esa cortina de humo en, en favor de algunos servidores públicos del más alto nivel, estatales, federales, no sé. O sea, a mí me queda muy claro el panorama y así terminar con la especulación y la irritación social contra el gobierno federal, sobre todo contra el presidente y su equipo de trabajo. Ve ahorita cómo está el problema en el Estado, tanto el exgobernador César Duarte, que tanto cuestionó nuestro trabajo en la Procuraduría y que tanto cuestionó todo lo que se hizo, que se puso realmente en contubernio con el gobierno federal fíjate, para darle para atrás a toda la reforma que habíamos hecho nosotros. Pues, ¿qué pasó? Es la ignorancia que no les permite ver que realmente estos grandes cambios que se dan desde el derecho y desde la misma comunidad son cambios que trascienden generaciones. O sea, no hay marcha atrás, porque luego nos colocaríamos al país en una situación de desventaja frente a los avances que tienen otros países, y sobre todo en materia de justicia, y aún así hemos tenido problemas graves. Entonces, yo no me autoexilié, simplemente, pues, cuando tú dejas de ser procurador o tener un puesto de esa naturaleza, pues también te colocas en el lugar que te corresponde y que siempre pues has trabajado, que es en el de la abogacía, ¿no? Desde la academia y en el litigio. Pues yo me he dedicado al litigio profesional y al litigio directamente con víctimas, por ejemplo, de personas que realmente están, vamos a decir, con atención prioritaria, muy desfavorecidas. Y pues eso fue lo que he hecho. Yo siempre he estado trabajando también en la práctica constante, sin tener por qué andar protagonizando nada, ¿verdad? Y bueno, me dedico a escribir, tengo muchos textos. Uno de ellos precisamente es el texto que pronto saldrá a la luz, que se llama Genocidio Institucional, porque para mí lo que ocurrió en mi tierra, en Ciudad Juárez y en todo el estado, con la guerra de Calderón, fue un genocidio institucional en el que finalmente, como te lo vuelvo a insistir, murieron no solamente el Choco, que era mi amigo, sino murió muchísima gente, muchísima, y dentro de ellos obviamente también mi hermano, que fue utilizado para tender esa cortina de humo de un poder político corrupto, que sabemos que existe en este país,
y que bueno, pues ya cuando salga a la luz pública verán todos estos detalles, ¿no? Tan interesantes sobre los poderes fácticos que habían capturado parcialmente al Estado, o todavía quizás hay esos poderes fácticos en algunas regiones del país que capturan parcialmente al Estado. En aquel tiempo, entonces, el Estado estaba a favor de la línea, y hablo del gobierno del Estado de Chihuahua. ¿Estaba a favor? ¿Estaba ciertos funcionarios o incluso el gobernador? No, yo desconozco esos temas. Como te digo, los poderes fácticos son propiamente no solamente las personas que se dedican al tráfico de drogas, que forman organizaciones, sino también a veces algunas estructuras del Estado y también estructuras que tienen que ver con el poder económico y con los mismos partidos. Realmente, si yo me hubiera enterado, ¿no?, de alguna relación del gobernador, yo hubiera renunciado inmediatamente. A mí no me consta absolutamente nada de esto. Y esos temas de la línea, eso empezó a surgir a raíz de que de que el gobierno federal intervino en el Estado a través de los poderes, de los poderes militares y finalmente de la Secretaría de Seguridad Federal, encabezada en aquel entonces por Genaro García Luna. Lo que sí logré advertir fue casos de corrupción, ¿no?, que nosotros señalamos y denunciamos en su momento en la Procuraduría General de la República, casos de corrupción relacionados principalmente con la Policía Federal. Al principio yo le preguntaba por si extrañaba Chihuahua. A usted le dejó muy mal recuerdo. ¿De qué se arrepiente usted? No, no me arrepiento de nada. No yo amo el conocimiento y la verdad que desdeño la ignorancia. Entonces, cuando tú me dices, ¿extrañas Chihuahua? No, pues para nada, porque Chihuahua sigue inmersa yo no te digo que en todas las áreas, ¿no?, o en todas las actividades humanas, pero sí sigue inmersa en una cortina de ignorancia que, bueno, yo participo en lo que puedo, sobre todo cuando viene gente de allá, de los jóvenes, para que de alguna manera se vayan diluyendo todas estas cuestiones de tanta ignorancia y sobre todo tanta violencia, principalmente contra las mujeres. ¿De Yo he dónde, visto una violencia exacerbada. de dónde viene la ignorancia? Es que a quién no le interesa, a quién no quiere que nosotros conozcamos la realidad. Pues nosotros mismos, o sea, es una cuestión cultural. Tú sabes que en el norte, pues se supone que estamos avanzados, que tenemos ciertos avances significativos, pero sin embargo, a pesar de la globalización y de la cultura digital y de todo lo que se ha trabajado para finalmente posicionar el Estado, pues vemos que hay mucha gente que finalmente ni le interesa, y a los que les interesa, bueno, pues tratan de mantener cotos de poder en cuanto al conocimiento. ¿Por qué? Porque es parte de la condición humana. Entonces, uno tiene que luchar para derribar todas estas barreras sociológicas, culturales, que impiden que las personas a veces tengan este enorme conocimiento sobre lo que verdaderamente pasa en la realidad. Entonces, la construcción social de la realidad en Chihuahua está a veces en manos de poderes fácticos que impiden que se avance, por ejemplo, en los temas de educación. Ve cómo está la Tarahumara. O sea, es impresionante saber que siguen muriendo muchísimos tarahumaras por hambre, por los problemas de salud tan graves que tienen en relación a la tuberculosis, y por qué eso no sale a la luz pública, por qué no hay tanta gente que conoce todos estos problemas. Hay una serie de carencias, sobre todo en el ámbito educativo, que finalmente a nadie le interesa, ¿no? Les interesa más a veces especular en torno a temas relacionados con el narcotráfico y este tipo de cuestiones que, bueno, pues tú sabes que en el futuro, finalmente, todo lo que tiene que ver con la siembra, la comercialización, la transportación y la distribución de drogas, pues se va a legalizar. Vean los Estados Unidos, la cuestión más importante después de la elección o atrás de la elección fue la legalización de las drogas, porque gran parte de los estados de la Unión Americana, pues nosotros vamos para allá. Y entonces, ¿de qué sirvió la lamentada guerra contra el narcotráfico del gobierno federal de Felipe Calderón? Finalmente, de nada. ¿Por qué? Nomás lo único que generó es una serie de homicidios, ¿verdad? Al hacer estos enfrentamientos, se va a legalizar la droga y esto va a empezar finalmente a disminuir todos estos cotos de violencia que existen en distintas regiones de nuestro país, cuando nuestro país también, pues agarra el toro por los cuernos. Tienen que regular todo lo que tiene que ver con siembra, tienen que regular lo que tiene que ver con comercialización, distribución. O sea, si se regula todo eso, bueno, vamos a ver cómo va a empezar a bajar
toda esta violencia, porque finalmente es un tema de economía, es un tema económico y de salud pública. ¿Qué papel usted cree que ha jugado la prensa en torno a la ignorancia del pueblo? Bueno, pues ahí sí creo que la prensa hace su papel en cuanto a lo que le corresponde respecto a los temas de actualidad, porque finalmente ustedes obedecen también a los temas de cuáles son los temas importantes, los temas que se posicionan en el día a día en los medios de comunicación, pues ustedes tienen que hacer su rol o su papel en cuanto a esos temas. Y bueno, para que exista periodismo de investigación, por ejemplo, sobre temas científicos, sobre cuestiones que verdaderamente importarían para el beneficio de todos, pues a veces las empresas periodísticas pues no tienen ese interés o no tienen dentro de su agenda esos temas. Ustedes lo conocen más que... Usted que platicó con el Choco, que lo conoció, que compartían temas, ¿qué le daría, qué le diría usted a la familia del Choco, a la esposa? Bueno, pues yo lo que le diría a la familia del Choco es que yo quise mucho al Choco, que el Choco y yo tuvimos una relación muy bonita de amistad, de comunicación, una relación profesional, de comprensión mutua. Finalmente les diría que pues que extraño al Choco y extraño a los reporteros de las fuentes que eran lindísimos conmigo y muy buenos compañeros y que, bueno, que en memoria del Choco, finalmente yo trabajo también y sigo trabajando temas profundos sobre lo que es propiamente esto de la captura del Estado, total o parcialmente, por los poderes fácticos, y pues tratar de informar en su momento qué fue lo que ocurrió en esa época de la guerra contra el narcotráfico del gobierno federal, del 2008 al 2010, que yo lo viví, porque yo nada más puedo hablar de lo que viví, no ya de otras guerras que se han iniciado en el país. Entonces yo voy a hablar de eso y que, bueno, en memoria de todas estas personas caídas, yo tengo un lugar especial en mi texto para todas estas personas, para explicar muchas cuestiones importantes que la gente debe saber. Porque tú sabes que la única manera de trascender y finalmente de que se conozca la verdad de lo que ocurrió en esa dimensión empírica de los hechos es quien lo vivió y la prueba. La prueba de los hechos es fundamental. Mientras no tengan pruebas, ni sean especulaciones y que esto y que lo otro, y cuestiones fabricadas por los gobiernos para tender cortinas de humo y tratar de liberar finalmente a quienes son los verdaderos corruptos, bueno, eso es otra cuestión. Pero entonces nosotros como investigadores y académicos tenemos que darle fortaleza al conocimiento de esos hechos empíricos que ocurrieron en esa época con prueba. Entonces, pues más que nada decirle a la familia de Choco que está en mi pensamiento él como muchas personas que fueron amigos, compañeros de trabajo, que fueron asesinados por esta absurda política criminal que se implementó por el gobierno federal y que, bueno, pues está plagada de corrupción realmente y que no fuimos más que todos fuimos víctimas de una decisión equivocada del centro de la República, es decir, del gobierno federal. Última pregunta, nos quedan 2 minutitos. ¿Por qué matan a los periodistas en México? Los matan porque finalmente el Estado no ha tenido la capacidad institucional como para brindarles la protección suficiente, pero sobre todo para eliminar estas, vamos a llamarles, estas relaciones que tienen de corrupción con determinados grupos de los poderes fácticos que se imponen a través de lo del crimen organizado en este país. Entonces, hasta que desaparezcan, como te decía, todas esas relaciones corruptas entre gobiernos y delincuencia o crimen organizado y que se vayan creando o construyendo verdaderas, pero de verdaderas medidas de protección para los periodistas, porque luego es un discurso político absurdo y vemos que siguen matando periodistas. O sea, ¿por qué siguen matando periodistas? Porque el discurso no alcanza para protegerlos. O sea, las verdaderas construcciones es a través de diseños institucionales que permitan que realmente reciban una protección adecuada a los periodistas que están en riesgo. Luego hay que establecer matrices de riesgo para saber verdaderamente qué periodista está precisamente en un problema de mediano o alto riesgo, porque todos están en riesgo, pero hay mediano y alto riesgo. Entonces, si no tienes una matriz de riesgo para saber qué periodista está en esa situación, e inmediatamente desplegar todo un mecanismo relacionado con medidas
de seguridad, pues difícilmente te va a dar resultado, van a seguir asesinando periodistas. Mientras ocurran estas dos, la ausencia de estas medidas o estrategias y también las relaciones corruptas que se dan entre funcionarios federales y estatales con la delincuencia organizada. Para mí, esos dos se tienen que atacar, esos dos aspectos se tienen que atacar para que finalmente los periodistas puedan pues vivir en un país libre en el que se ejerza la libertad de expresión y de prensa en toda su magnitud. Muy bien, muchísimas gracias. No, de nada, para servirles y pues les mando mi corazón y un saludo para todos los de Ciudad Juárez, que los quiero muchísimo. Para mí la gente de Ciudad Juárez con la que conviví es maravillosa. Muchas gracias. Gracias a usted y espero verla pronto en persona. Claro que sí, hasta pronto. Bye bye.